Bienvenidos a Planeta Cero. Dinamarca, 1943. Nos vamos de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial, este ya de por sí sería un tema muy interesante, aunque nos vamos a centrar en un hecho concreto, en un lugar concreto, pero para ponernos en situación, yo creo que lo primero es decir que se ha hablado muy poco, o cuanto menos se ha radiado bien poco lo sucedido en Dinamarca, hechos, sucesos, batallas acaecidos en Dinamarca durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay que pensar que lo mismo que todo el teatro de operaciones europeo, al ser una nación ya no cercana a Alemania, sino en este caso directamente fronteriza, queda inmediatamente al norte, lógicamente era de importancia para el Reich y desde luego sucedieron muchas cosas en Dinamarca desde prácticamente lo que se considera el inicio de la guerra en Europa. Los alemanes avanzan hacia Checoslovaquia, hacia Polonia, e inmediatamente después el paso lógico antes de su expansión por Escandinavia, que era también fundamental, básicamente Noruega, pues era ocupar Dinamarca. Y esto sucedió muy fácilmente y prácticamente al inicio de lo que se suele considerar este principio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los alemanes ocupan Dinamarca con muy poca resistencia realmente, porque el ejército danés era prácticamente inexistente y luego se dio la circunstancia de que los daneses fueron básicamente colaboracionistas con los alemanes durante mucho tiempo, aunque vamos a ver que de una forma muy sui generis, prácticamente por interés, para no sufrir demasiadas represalias, y luego vamos a ver lo que fue sucediendo, que fue una resistencia silenciosa que fue casi increscendo a lo largo de la guerra. Hay otras posiciones danesas que ya hemos analizado, en este caso territorios fuera de lo que es la mainland de Dinamarca, que ya analizamos en su momento en Planeta Cero. Recordad que hablamos de la Operación Valentine, que fue básicamente la toma de Islas Feroe, por supuesto pertenecientes a Dinamarca, en este caso por parte de los británicos, muy en relación a lo que os estaba comentando sobre la ocupación danesa al principio de la guerra. Y es que cuando los alemanes avanzaron por Dinamarca, los británicos, esta es la versión oficial, la que os voy a decir ahora, los británicos pensaban que el siguiente paso podía ser Islas Feroe, que también pertenecía, como decía, a Dinamarca, y en este caso sí que podía ser estratégicamente, al estar al norte de Escocia, pues un auténtico peligro para lo que era Gran Bretaña. Pero claro, esta era la versión oficial de los británicos. Los británicos lo que no podían ocultar, a pesar de que lo han intentado durante mucho tiempo, eran las ansias de anexionar Islas Feroe, de que fueran como un apéndice más después de lo que son las islas del norte de Escocia, las Orkney y las Shetland. A continuación, geográficamente, vienen las Feroe, y allí se lanzaron los británicos a ocupar Islas Feroe con la excusa de que los alemanes no las ocuparan. Este es otro tema, insisto, que ya tratamos en otro podcast, pero yo creo que es bueno recordar que la invasión de Islas Feroe por parte de los británicos fue auténticamente salvaje, atroz, y produciéndose todo tipo de animaladas, brutalidades en esta invasión. Yo creo que si queréis podéis retomar el podcast que ya grabamos hace bastante tiempo, el de la Operación Valentine, ¿no? La ocupación de Islas Feroe. Algo similar pasó en Islandia también, por parte de los británicos, que también la ocuparon, en este caso no de una forma tan salvaje como la entrada en Islas Feroe, arramblando prácticamente con todo, pero sí, también con la excusa de que los alemanes no se hicieran con Islandia. En fin, territorios en cualquier caso que podrían guardar en este caso relación con Dinamarca y de todo lo que vamos a contar hoy. Os quería poner en situación porque, como os he dicho, no nos quedamos en el principio de la guerra, sino que nos vamos a ir a octubre, ya al otoño del año 1943, y nos vamos a ir concretamente a una localidad que se llama Killelage.
una pequeña localidad de lo que se llama la Riviera danesa, ¿no? Que es pues una zona que queda al norte de Copenhague, de la capital, no demasiado lejos, en la misma isla donde está Copenhague, y en este caso una zona que es la más próxima, esto es muy importante, la más próxima a Suecia. Simplemente en esta zona al norte de Copenhague se encuentra el estrecho de Øresund. Lo podéis buscar geográficamente, la localidad, Killelaje, y veréis dónde se encuentra. En este estrecho de Øresund apenas hay un par de kilómetros entre Dinamarca y Suecia. Se ve perfectamente las costas de uno y otro país desde el respectivo país. Hay que tener en cuenta que Suecia se declaró neutral durante la Segunda Guerra Mundial y pues era un lugar bastante jugoso para escapar, ya no solo dentro de la misma Escandinavia. Las muchas batallas que hubo en Finlandia y también en Noruega, pues Suecia era, tanto en un momento dado, cuando los alemanes controlaban las zonas, como cuando después lo hicieron los aliados o el Ejército Rojo, escapar a Suecia era un poco el sinónimo de alivio, de estar a salvo, puesto que era este país neutral. Neutral desde cierto punto de vista, porque lo cierto es que los suecos también en su momento dado estuvieron suministrando armamento a unos y a otros, pero bueno, la oficialidad los hacía neutrales. Era básicamente un interés comercial el que tenía Suecia, y realmente les fue muy bien para no meterse en la Segunda Guerra Mundial. Pero a lo que íbamos a esta zona de Killelaje, de la Riviera danesa, que, insisto, estaba muy muy cerca, tan solo pues este pequeño estrecho marítimo separaba un territorio del otro, así que para cualquiera que quisiera escapar de Dinamarca, lo mismo que comentaba antes de Noruega y de Finlandia, pues era una pequeña ruta en barco, eso sí, en ocasiones un tanto peligrosa por el clima, pero bueno, una ruta que los que quisieran escapar podían hacer y efectivamente encontrarse a salvo en Suecia. Y de eso, de escapadas, de fugas, de ponerse a salvo, es de lo que vamos a tratar hoy en Planeta Cero. En Dinamarca, lo mismo que en otras muchas naciones europeas, había una importante comunidad judía en estos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y todos sabemos pues lo que acontecía con los judíos en territorios controlados por la Alemania nacionalsocialista. Fijaos lo que son las cifras. Durante la Segunda Guerra Mundial, en este periodo, se calcula que había unos 7.800, casi 8.000 judíos en Dinamarca, y bueno, pues algunos efectivamente fueron capturados, pero aproximadamente unos 7.000 se pudieron poner a salvo en Suecia, cruzando esta ruta este estrecho de Øresund, esta ruta de la que os hablaba. Fijaos si era importante esta zona. Nos vamos a ir concretamente a lo que sucedió, y ya entramos en materia con el tema de hoy, en esta localidad de la que os hablaba, Killelaje, en finales de septiembre del 43 y ya más concretamente en octubre. Nos remontamos al verano de este año 1943. La situación que os comentaba sobre Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial, una vez controlada por Alemania, era de colaboración. Una colaboración, insisto, interesada, pero donde había una pequeña resistencia. Una resistencia que en un principio casi fue silenciosa, pero con el paso de los años fue creciendo. Cierto es que los alemanes no prestaban demasiada atención a Dinamarca, creían que otros territorios mucho más extensos y con influencias externas mucho más marcadas, pues posiblemente serían un problema más a tener en cuenta que Dinamarca. Aún así, sí que había algunas unidades destacadas en Dinamarca por lo que pudiera pasar, pero no demasiadas. Y esto hizo que la resistencia, que en un principio fue tan silenciosa y casi inexistente, fuese creciendo. El sentimiento patriota danés fue creciendo, y los daneses pues no veían bien ya a estas alturas de la guerra, en el verano de 1943, que los alemanes pues prácticamente controlaran todos los quehaceres cotidianos. Así que comenzaron a producirse en este año, en 1943, sabotajes en muchas instalaciones,
rebeliones por parte de trabajadores de algunas factorías. Y bueno, pues desde el alto mando, desde Berlín, se empieza a ver que Dinamarca está empezando a irse un poco de las manos, se está empezando a perder el control. Así que a finales ya de agosto del 43 se planea pues una caza de brujas, algo así como un dar su merecido a los daneses, y en este caso pues el blanco de las iras de la Alemania nacionalsocialista, de Berlín en este caso, pues iban a ser los judíos, que se sabía que todavía existían, estaban viviendo relativamente ocultos, pero sí que llevando una vida más o menos tranquila dentro de lo que se pudiera considerar tranquila en la Dinamarca ocupada de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues lo que decide Alemania es dar este merecido a los daneses, comenzando por los judíos. Se acabó el mirar hacia otro lado, el perseguir a judíos de forma incesante en otros lugares de Europa y no en Dinamarca. Así que se ordena, pues esto que os decía, una caza de brujas, una caza de judíos básicamente, pero claro, se estaba diciendo que la resistencia cada día se hacía más fuerte. Este plan para acorralar y detener judíos se va extendiendo a lo largo de septiembre del 43, pero la resistencia pues tiene infiltrados, y el rumor de todos estos planes para detener a los judíos llega fundamentalmente a los rabinos y se extiende por toda la comunidad judía. Claro, hay que actuar con rapidez porque se sabe que el 1 y 2 de octubre es la fecha planeada por los alemanes para, bueno, pues básicamente cazar a todos los judíos que saben que están en Dinamarca y, bueno, pues darles el pasaporte fundamentalmente a campos de concentración, de trabajo y de exterminio. ¿Qué es lo que viene a la cabeza de estos judíos daneses? No nos olvidemos, son judíos pero también daneses, con lo cual conocían perfectamente el terreno y sabían que la ruta más rápida de escape era esta que os comentaba al principio del podcast, el estrecho de Øresund, salir de esta zona de lo que se llama la Riviera danesa en barco a Suecia, una travesía que no es demasiado larga, pero sí que pues, con el mal clima se puede complicar. Y también se va a complicar teniendo en cuenta que los alemanes comienzan a movilizar unidades, a vigilar posibles rutas de escape, y bueno, pues esto va a pasar a ser lógicamente una odisea. En este momento, finales del 43, muchísimos judíos se empiezan a mover, lógicamente intentando eludir los controles alemanes al máximo, y muchos de ellos llegan a esta zona y concretamente a la localidad que os decía antes, a Killelache, fundamentalmente en tren, llegan en ferrocarril. El plan pues es obvio. En esta zona, Killelache ya de por sí es una zona, es uno de los puertos, o era en aquel entonces, más importantes, aunque no es la zona más próxima para embarcar a Suecia, pero sí que es donde más barcos posiblemente se podían encontrar y donde era pues más fácil que se pudiera trasladar a todos estos judíos que iban poco a poco llegando a la zona. No solo desde Killelache hubo pues estas escapadas, estas fugas, sino desde otras muchas poblaciones, pero iba a haber el grueso básicamente de la fuga judía se iba a concretar en Killelache. Claro, los alemanes también sabían esto y lógicamente comenzaron a mover a sus unidades. En esta población por aquel entonces solamente había 1.700 habitantes, pero, insisto, era un lugar muy estratégico y era un lugar pues, desde el que se sabía que se podía embarcar a cualquiera, no solo a judíos, sino a cualquiera que quisiera escapar de lo que era la mainland de Dinamarca hacia Suecia. Pues en estas fechas también os decía, finales ya de septiembre del 43, no solo los judíos llegan al pueblo, sino también muchísimos soldados alemanes, e incluso la Gestapo comienza a organizarse y expandirse por toda la zona. Comenzaba también no solo una vigilancia intensiva para que nadie se escapara, sino se comenzaba a planificar esta redada
para el 1 y 2 de octubre, que iban a ser los 2 días clave en los que se iba a detener a toda esta marabunta de judíos que habían llegado a la zona. Hay que pensar que también, no sé hasta qué punto, os comentaba antes que sí, que había infiltrados judíos y que los rumores pues llegaron hasta toda la comunidad, pero fijaos que es mucho más fácil, si uno va a dar un escarmiento a los judíos y detenerlos, tenerlos a todos en el mismo punto. Y es muy posible que estos rumores, que estas filtraciones, pues fueran interesadas para, sabiendo los alemanes, como sabían muchísimo de estrategia, concentrar a todos los judíos en una zona de escape concreta, que iba a ser esta zona en torno a Killelaje y la Riviera Danesa, y allí poder, pues prácticamente tender una red. Era un poco como llevarlos a todos hasta un punto, obligarlos a que se escapen y estar esperándoles allí. Esto es lo que parecía que iba a pasar, pero claro, con lo que no contaban quizá los alemanes es que, lo decía antes, efectivamente eran judíos los que se escapaban, pero también eran daneses. El sentimiento patriota, os lo decía hace unos minutos, estaba creciendo. Y los conciudadanos, los vecinos de Killelaje, también eran daneses. Y claro, preferían ayudar a sus conciudadanos, a la gente de su misma nacionalidad, a los otros daneses, aunque fueran judíos, que ayudar a los alemanes. Así que lo que no esperaban los alemanes, y yo creo que aquí fue donde en cierto modo fallaron en su captura, aunque vamos a ver que muchos judíos sí que fueron capturados, pero lo que no esperaban era la ayuda de los demás daneses, de los vecinos de la población de Killelaje a los judíos. Se organizaron, no solamente los judíos estaban organizados, sino que también los daneses residentes de la zona se organizaron para ayudar a los judíos que llegaban a la zona. Muchos fueron a esperarlos a las paradas de tren en los que se bajaban, los camuflaban, los escoltaban a muchas casas que iban a servir de refugio, y vamos a ver algunas historias concretas. Por ejemplo, yo creo que la que más nos va a conmover en este caso, además es una historia narrada a día de hoy por la protagonista, ya que sigue con vida, es la historia de Tove Utzholz. Tove era entonces una niña de 3 años que, su madre era judía, su padre no, su padre era cristiano, así que decidió en un momento dado su madre pues huir hacia Suecia. Invirtió todos los ahorros de la familia, era una familia muy modesta, en este viaje, y de esta manera la pequeña niña Tove llega con su madre hasta Killelaje en tren. Pero claro, allí pues lo siguiente era eludir toda la vigilancia de los soldados alemanes, de la Gestapo, y conseguir encontrar un barco para cruzar a Suecia. No iba a ser nada fácil, porque lo primero que van a encontrar al llegar pues es esta comitiva de alemanes que ya se desplazaban por todo el pueblo, pues en busca de judíos a los que capturar. Tove y su madre se escondieron en una buhardilla, consiguieron unos vecinos que los alojaron allí, los escondieron en una buhardilla cerca de lo que era la iglesia de la población, junto con unos cuantos judíos más que estaban, pues la típica imagen que hemos visto muchas veces de estas buhardillas donde se hacinaban muchísimos judíos, no en las mejores condiciones, pero en cualquier caso intentando eludir a los comandos alemanes que iban buscando capturarlos. El problema era la niña, concretamente, porque había muchos otros judíos, pero la única niña de muy corta edad que había era Tove. Y claro, una niña de 3 años escondida en una buhardilla pues es un peligro. La niña hablaba más de la cuenta, lloraba continuamente, y no era la primera vez que los alemanes entraban en la casa registrando y buscando. En cualquier momento un llanto fuera de lugar pues podía descubrir a todos los judíos que se escondían en aquella buhardilla. Se encontró una solución y la dio pues nuevamente un vecino de la población, un pescador, en este caso una familia, un pescador y su mujer, que no tenían hijos en este caso, estaban ya en los 40, era una pareja medianamente madura. Decidió adoptar
si podemos, entrecomillarlo, adoptar temporalmente a la niña. Lógicamente nadie sabía que la niña era judía y sí, pues se movía con esta familia que la hizo pasar durante unos cuantos días por su hija. Así que bueno, pues la niña acompañaba al pescador muchas veces hasta el puerto, por todo el pueblo, iba también con la mujer del pescador cuando salía a hacer tareas cotidianas, básicamente para acostumbrar a los alemanes a ver a esta familia con una niña y que lógicamente pensaran que no era judía, sino que era simplemente su hija. Fueron días de mucha tensión, porque la niña, insisto, 3 años, Tobe, pues no estaba acostumbrada, ¿no?, a estos nuevos padres que le habían surgido así de repente. Ella quería volver con su madre, que estaba escondida en la buhardilla, así que bueno, pues cualquier paseo fuera de la casa o cualquier llanto un poco fuera de sitio iba a ser muy peligroso y complicado, así que fue una tarea muy importante y de muchos cuidados la que este matrimonio, este pescador y su mujer, pues tuvieron hacia Tobe. Desde luego, días, insisto, de mucha tensión. Lo cierto es que las cosas no acabaron bien para todos. Por ejemplo, insisto, en Kilelaye, por todo el pueblo había judíos escondidos y por ejemplo, en la iglesia, donde había hasta 90 judíos que se habían escondido en el ático, concretamente de la iglesia, fueron descubiertos por la Gestapo y fueron enviados a un campo de concentración en Checoslovaquia. Así que a este destino se exponían los judíos que fueran encontrados. Después de este acontecimiento de la iglesia, pues entró el pánico entre muchos judíos que querían marcharse, ese mismo día, esa misma noche. Lo cierto es que el clima, estamos hablando de finales de septiembre, principios de octubre, el clima en esta zona norte de Dinamarca, en el estrecho de Øresund, pues era complicado en estos días. Pero había que moverse rápido, así que muchos de estos grupos pues salieron en las sucesivas noches, y concretamente el grupo de la madre de Tobe, que por cierto se llamaba Pola, salieron esa misma noche. La idea de la madre de Tobe, de Pola, era llevarse lógicamente a la niña a bordo, pero bueno, sucedía lo mismo. Los alemanes habían sido alertados de que no era muy lógico ver niños en barcos de pesca faenando, ¿no?, que era un poco lo que hacían en este caso los daneses para ocultar a los judíos. Los llevaban en pequeños grupos simulando que eran la tripulación, incluso algunos escondidos en bodegas. Bueno, en este caso lo mismo, llevar a una niña, lo primero, lógicamente no tiene ningún sentido, no corresponde a la tripulación, y luego si se esconde en una bodega tenemos el mismo problema de los llantos, así que se decidió que para no poner en riesgo a ninguno de los judíos que iban a salir en ese barco, la niña se quedaría al menos temporalmente en Kilelaye hasta que el riesgo hubiera pasado. La madre de Tobe consiguió escapar en ese barco hasta Suecia, pero bueno, pues Tobe se quedó con esta nueva familia que le había salido, esperando a que la situación fuera mejor. Y la situación pues tampoco mejoró. Lo cierto es que los alemanes no capturaron a todos los judíos que querían, y prácticamente hasta el final de la guerra la zona de Kilelaye y toda la riviera danesa quedó pues fuertemente vigilada, intentando evitar este tipo de fugas. ¿Qué significó esto? Pues que la niña, Tove Utsholt, se quedó todo el resto de la Segunda Guerra Mundial adoptada por esta familia de pescadores, a pesar de que seguía siendo un riesgo para la familia, pero nuevamente ese sentimiento patriota y de ayuda pues hizo que se quedaran con la niña. Y bueno, pues luego veremos que tendrían una cierta recompensa, ¿no? Todos estos cuidados y este cariño que le dieron a Tobe, pues desembocaron en cierta recompensa. La guerra finalmente terminó, ya sabemos, bueno, en este caso en Europa, ya llegando casi al verano del 45. Hay que decir que durante todos estos 2 años, prácticamente 2 años, en los que Tobe se quedó con la familia, bueno, establecieron un pequeño truco, ¿no?, para que no se sintiera tan sola y desplazada de su madre, y es que os comentaba antes que desde Kilelaye se ve la costa sueca, y bueno, pues todas las noches, ¿no?,
ya en la oscuridad llevaban a la niña hasta el puerto y desde la zona en que se veía Suecia le decían: ¿ves esas luces de allá al fondo? Al otro lado del mar, aquellas luces de allá, que eso es Suecia, allá es donde está tu madre y puedes saludarla desde aquí, que ya te estará viendo. Un pequeño truco que efectivamente funcionó, porque la niña finalmente se quedó y bueno, tomó a esta nueva familia, al pescador y a su mujer como sus propios padres, aunque sabiendo efectivamente que eran adoptivos en este caso. Lo cierto es que finalmente, ya a finales de 1945, Paula, la madre de Tove, pudo volver hasta Dinamarca, hasta una Dinamarca ya liberada, y recoger a su hija cuando ella tenía 5 años, y se fueron a vivir, no demasiado lejos de allí, se fueron a vivir a la capital, a Copenhague. Pero fijaos, ¿no?, las heridas que dejó en este caso la guerra, porque Tove se había acostumbrado tanto a sus nuevos padres que nunca consiguió volver a congeniar con su madre, con Paula. Ella siempre quiso volver a ver a su nueva familia, al pescador y a su mujer, y tan solo pudo estar reunida con su madre en Copenhague durante 2 años, porque las cosas iban de mal en peor. La niña tenía unos berrinches terribles, y lo que se convirtieron en pequeñas visitas para volver a Kilelage a ver a los pescadores de vez en cuando, al final, ya que la niña quería quedarse allí, pues hizo que su madre Paula la dejara con el pescador y con su mujer, con este matrimonio, que por supuesto no establecieron ningún tipo de oposición. Decidieron que aquello era una fantástica recompensa, ya que ellos nunca habían conseguido tener hijos, así que bueno, pues la niña Tove pasaba a ser su nueva hija. A partir de los 7 años se quedó en Kilelage, y es más, cuando llegó a la mayoría de edad, a los 18 años, decidieron adoptarla oficial y formalmente, con permiso también de su madre, de Paula, que vio que era la mejor vida para su hija. Lo cierto es que finalmente, y curiosamente de esta manera, distanciadas, la madre y la hija, Paula y Tove, establecieron una grandísima relación de amistad que siguió hasta la muerte de la madre. Y bueno, todo pues curiosamente gracias a que se quedó, ¿no?, con la otra familia, con la familia del pescador y su mujer. ¿Cómo acaba la historia? Bueno, la historia relativamente no acaba, porque Tove Utsholt, os lo decía al principio, a día de hoy sigue con vida, tiene 83 años, podéis hacer las cuentas perfectamente, y continúa viviendo en esta curiosa localidad que también la acogió en su momento durante la guerra, en Kilelage. Tove además forma parte de una comisión para, lógicamente, recrear todos estos sucesos y darles la importancia. Y por supuesto se dedica también a hacer tours por la ciudad, donde presenta e introduce a los turistas que llegan interesados en la situación de la zona y esta, entre otras muchas cosas que sucedieron durante la guerra, esta curiosa persecución a judíos que se realizó en octubre de 1943, pues se dedica a realizar tours con los turistas para mostrarles los lugares, el lugar donde ella estuvo escondida, la iglesia, la famosa iglesia donde muchos judíos fueron apresados, el puerto, etcétera. Esta es la curiosa historia de Tove Utsholt, en particular de esta niña de 3 años, que ahora es una señora ya de 83 años, pero que sigue con todos estos recuerdos vitales muy presentes. Y esta es también la historia general de este lugar que os quería introducir hoy, Kilelage, esta pequeña población de Dinamarca, esta población pesquera de Dinamarca. Como veis, un capítulo más dentro de la Segunda Guerra Mundial que muchos seguramente desconocen. Os comentaba al principio, todo lo que sucedió en Dinamarca durante la guerra parece bastante desconocido, ¿no? No hubo grandes batallas, no hubo, en fin, nada especialmente relevante y que significara que cambiara el curso de la guerra en un momento dado, pero fijaos, ¿no?, para todas estas familias
pues realmente sí que cambió el curso de sus vidas, de sus existencias vitales, ¿no? Como por ejemplo la de esta protagonista que hemos tenido, Tove Utsjold. Espero que os haya gustado el podcast de hoy sobre Kiralache en 1943 y bueno, os convoco para un próximo programa aquí en Planeta Cero. Hasta pronto. Bye.